El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide: los hijos no deben ser nunca rehenes del papá o de la mamá. Y califica los posibles planes de deportación en Estados Unidos como una desgracia. Dios, cuando da en abundancia, recuerda el Papa en el Angelus. Francisco destaca la importancia del servicio a Cristo en los pobres para la renovación de la Iglesia. Y envía una delegación a Siria para impulsar su reconstrucción. El Papa acepta la renuncia del cardenal Schönborn al arzobispado de Viena al cumplir 80 años. El cardenal Felipe Arizmendi afirma: hay hechos que confirman que en partes de México ya gobierna el crimen organizado. Obispo de Cuernavaca lamenta muertes en ataque armado en Morelos, México. Obispo se pronuncia ante enfrentamientos que dejan más de 30 muertos en Colombia. Y por último, Trump firma una orden ejecutiva que afirma la realidad biológica del sexo. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto. Es un gusto, como siempre, cada semana estar con ustedes a través de estos servicios informativos en audio, en radio y también en YouTube. Les saludamos con afecto Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Hola, Marisa. Hola, Roberto. Como que hoy tenemos mucho que informar, ¿no? Hay muchas noticias, mucho gira alrededor de Donald Trump. Sí, muchísimo. Ya se va a acabar enero, ya viene febrero. Pero bueno, empecemos a conocer lo acontecido en la Semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que Francisco alentó a que cuando hay padres divorciados o separados, los hijos no se conviertan en rehenes del papá o de la mamá y que los regalos que les dan a estos niños no sean chantajes para quitarles el amor al otro. Las comunidades cristianas deben saber acompañar a las familias heridas para que los hijos no se conviertan nunca en rehenes del papá y de la mamá, escribió Francisco en una carta en respuesta a un padre separado en la revista mensual Plaza de San Pedro. Yo agrego, a este asunto tan lamentable, a esto se le llama alienación parental. Francisco criticó los posibles planes de deportaciones masivas en Estados Unidos bajo el mandato del presidente electo Donald Trump durante una entrevista amplia en la televisión italiana el 19 de enero. Si esto es cierto, es una desgracia, porque hace que los pobres desafortunados que no tienen nada paguen el precio del desequilibrio. Así no se resuelven las cosas, dijo el Papa en el programa Che Tempo Che Fa de la cadena italiana Nove, refiriéndose a los planes para reportar inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Durante el rezo del Angelus Dominical, Francisco destacó que Dios responde con sobreabundancia a las carencias humanas, afirmando que Jesús es el esposo que trae el vino nuevo a nuestras vidas. ¿Cómo responde Dios a las carencias del hombre? Con sobreabundancia. Dios no es tacaño, dijo el Papa. Cuando da en abundancia. No da un pedacito, da mucho. A nuestras carencias el Señor responde con su sobreabundancia, subrayó el Papa ante los peregrinos y fieles reunidos con él en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco instó a un grupo de seminaristas y formadores del seminario Almo Colegio Capranica a no descuidar la cercanía a Dios, al obispo y al pueblo, y a vivir la misión a la que Jesús llama hoy a la Iglesia con un espíritu sinodal.
Vivir esta misión con el estilo que apropiadamente calificamos de sinodal, aseguró el Papa en el discurso que ha pronunciado ante el seminario más antiguo de Roma, fue fundada en 1457 por el cardenal italiano Domenico Capranica en su propio palacio para preparar al sacerdocio a 30 jóvenes clérigos. En más información, Francisco destacó la importancia del servicio a Cristo en los pobres para la renovación de la Iglesia en una carta dirigida al padre Thomas Maverick, superior general de la Congregación de la Misión, con motivo de los 400 años de que la institución fuese fundada por San Vicente de Paúl. Espero que las celebraciones del cuarto centenario pongan de relieve la importancia de la concepción de San Vicente del servicio a Cristo en los pobres para la renovación de la Iglesia de nuestro tiempo en el seguimiento misionero y en la ayuda a los necesitados y abandonados en las numerosas periferias de nuestro mundo y al margen de una cultura superficial y desechable, así lo escribió el Papa. El sodalicio de vida cristiana confirmó que el Papa Francisco ha decidido disolver esta sociedad de vida apostólica. Sin entrar en más detalles sobre cómo se llevará a cabo el proceso, el sodalicio emitió un comunicado a raíz de la noticia que el sábado publicó el portal Infovaticana, según la cual el cardenal Gianfranco Ghirlanda habría pronunciado la disolución a sus miembros reunidos en la Asamblea General que se realiza en Aparecida. En otras noticias, le informo que el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el cardenal Claudio Gugerotti, viajó enviado por Francisco a Siria, donde permanecerá hasta el sábado para llevar su abrazo y bendición a los católicos e impulsar la reconstrucción del país. Es intención del Papa que en la situación actual de Siria ellos sientan el afecto y el apoyo de toda la Iglesia católica y en particular del obispo de Roma, que no cesa de rezar por ellos, según informó el propio Dicasterio Vaticano. La diócesis de Segovia ha respaldado a un párroco que se negó a dar la comunión al alcalde de su localidad para defender el carácter sagrado de la Eucaristía, debido a que es público el hecho de que convive según el modo matrimonial con otro hombre. El político Rubén García de Andrés denunció a través de su cuenta en X la decisión tomada por su párroco, lo que motivó además un comunicado del Partido Socialista Obrero Español en el que exige al nuevo obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Vidal Chamorro, que no permita que se extienda el odio por la condición sexual de algunos feligreses. El Estado de la Ciudad del Vaticano ha endurecido las sanciones para quienes intenten acceder de manera ilegal a su territorio donde no está permitido el libre acceso. Mediante un decreto promulgado por la Santa Sede el pasado 19 de diciembre, se han incrementado considerablemente las sanciones económicas y las penas de prisión para aquellos que vulneren las estrictas normas de seguridad de la Ciudad del Vaticano. Yo agrego, no solamente Donald Trump. Es que no se puede estar entrando a cualquier país así como uno quiera, ¿no? Y la Santa Sede es un país. Una alianza entre el Instituto del Corazón de Cristo en España, el Santuario de Paray Le Monial y laicos franceses de la Asociación Civilisation de la Mort están impulsando una campaña mundial para fomentar consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, en el contexto jubilar por el 350 aniversario de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa María de Alacoque. Según explicó el padre Alsina a Así Prensa, la idea es que este movimiento vaya de abajo a arriba y viceversa. En este sentido, se pretende fomentar las consagraciones personales, familiares y parroquiales, por un lado, que puede hacerse extensivo a colegios, universidades, empresas, diócesis y países.
En otras noticias, y es información referente a Austria, le damos a conocer que el Papa ha aceptado la renuncia del cardenal Christoph Schönborn como arzobispo de Viena, coincidiendo con su cumpleaños número 80. Asimismo, el Papa ha nombrado al padre Joseph Grunbill como administrador apostólico de la arquidiócesis de la capital austríaca hasta el nombramiento de un sucesor. El portavoz de prensa de la arquidiócesis de Viena, Michael Pruller, resaltó que el hecho de que Roma haya creado así una solución provisional nos muestra que al parecer el Papa aún no ha tomado una decisión sobre quién debe ser el próximo arzobispo de Viena, el sucesor del cardenal Christoph Schönborn. El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, presentó su carta de renuncia al Papa Francisco al haber cumplido, el 9 de enero de 2025, 75 años, la edad a que todo obispo está obligado a presentar su renuncia al Santo Padre. La respuesta del Papa llegó a través de una carta firmada por el nuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri. En la misiva, Monseñor Spiteri le escribió al cardenal Aguiar: tengo el honor de informar a su eminencia que el Santo Padre Francisco, en respuesta, ha querido extenderle la permanencia en el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de México con la fórmula Donec aliter provideatur. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Más adelante le daremos noticias de sucesos que han ocurrido en México y en el continente americano. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 22 de enero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, retomamos la catequesis del ciclo jubilar Jesucristo nuestra esperanza. Hoy reflexionamos sobre el anuncio del ángel Gabriel a María. Su saludo comienza con una invitación a la alegría, evocando el mensaje de los profetas al pueblo de Dios, pensando en la venida del Mesías. Después el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor. Pensemos esto, nada es imposible para el Señor. Finalmente, le anuncia su misión, ser la madre del Mesías, cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva. El anuncio de esta maternidad única lleva a María a discernir en su interior lo que le estaba pasando. En su corazón abierto y sensible, ella siente la llamada a confiar plenamente en Dios, aunque haya cosas que no comprende. Su colaboración con los designios del Padre en cada momento de su vida la convierten para nosotros en un ejemplo inestimable de escucha y disponibilidad de la palabra divina. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay algunos. Pidamos al Señor que nos enseñe a escuchar su palabra y a responderle con generosidad como María, transformando nuestros corazones en sagrarios vivos de su presencia y en lugares acogedores para las personas que viven sin esperanza. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica proporcionada por Radio Vaticana de la audiencia general celebrada el pasado miércoles en la sede apostólica.
Enseguida, queridos amigos, le presentamos los sucesos, lo que ha ocurrido en el continente americano, que mucho gira en torno al presidente Donald Trump, y en México, que también gira en torno a Trump. Sea usted bienvenido nuevamente a las noticias. El cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, reconoció la influencia del crimen organizado en algunas zonas de México, respaldando parcialmente las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación de inseguridad en el país. Es molesto que un extranjero afirme que en nuestro país gobierna el crimen organizado, dijo el cardenal Arizmendi en un artículo compartido con Así Prensa. Aunque nuestras autoridades sostengan lo contrario, hay hechos que confirman que eso es lo que está sucediendo en algunos lugares y sectores, agregó. En Más de México le informo que Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, expresó su profundo dolor por la muerte de 5 personas en un ataque armado ocurrido en el municipio de Huitzilac, en el estado mexicano de Morelos, en el marco de una campaña política para la elección de autoridades locales. César Dávila Díaz, presidente municipal de Huitzilac, confirmó en un post de Facebook que el ataque ocurrió el 13 de enero en el barrio de San Juan. Condeno enérgicamente este acto de violencia que no solo enluta a familias de nuestra comunidad, sino que también vulnera la paz y la seguridad que todos merecemos, dijo Monseñor Ramón Castro. A raíz de los enfrentamientos entre grupos armados en la zona del Catacumbo, que dejó más de 30 muertos, el obispo de Ocaña, Colombia, Monseñor Orlando Olave Villanova, exhortó a seguir buscando caminos de paz, reafirmando que la Iglesia Católica está comprometida a lograr dicha meta. Desde el 15 de enero, esta zona del departamento del norte de Santander padece nuevamente por la violencia. Según las informaciones, el primer hecho fue el asesinato de 3 miembros de una familia, entre ellos un bebé de 6 meses. En la nota principal que ha ocupado toda esta semana, le informo que Donald Trump tomó posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos en una ceremonia realizada el lunes 20 de enero en Washington, en el día en que la nación norteamericana recuerda a Martin Luther King. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, pronunció una oración en la que recordó a líderes históricos como Abraham Lincoln y Luther King, pidiendo a los estadounidenses orar a Dios por el nuevo presidente Trump para que tenga presente la sabiduría del rey Salomón en su gobierno. Después, el reverendo evangélico Franklin Graham también pidió rezar por el nuevo mandatario y por todo el país. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que se presenta como una defensa de las mujeres del extremismo de la ideología de género y que, según la Casa Blanca, restaura la verdad biológica al gobierno federal. Trump, que centró el tema transgénero durante gran parte de su campaña presidencial de 2024, firmó la orden el lunes, el primer día de su regreso a la presidencia de Estados Unidos. La orden establece un reconocimiento a nivel gubernamental de la realidad del sexo biológico, incluida la afirmación explícita de que solo hay 2 sexos, masculino y femenino. En más de los Estados Unidos y en más del presidente Donald Trump, ahora le informo que el presidente Trump tiene previsto viajar a California para visitar zonas significativamente dañadas por los incendios forestales. Esto será el viernes 24 de enero, que coincide con el Día de la Marcha por la Vida 2025 en Washington. Le recuerdo que durante su primer mandato, Trump asistió y habló en la Marcha por la Vida en persona en 2020 y se dirigió a la multitud a través de videollamadas en 2019 y 2018.
Aunque no se dirigió a la multitud durante su primer año en el cargo en 2017, el entonces vicepresidente Mike Pence asistió y habló en la manifestación de la Marcha por la Vida. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana manifestó su firme oposición a una reciente sentencia de la Corte Constitucional conocida como Caso Salinas, que ordena la implementación de protocolos en el sistema educativo para acompañar a niños que deseen realizar una transición de género, incluso desde los 5 años de edad. La sentencia, emitida el 8 de enero, exige a una escuela en la ciudad de Salinas que se disculpe con un menor de 5 años de nacionalidad española, quien, según sus padres, se identifica como niña y habría sufrido discriminación. En noticias de Nicaragua, la investigadora Marta Patricia Molina denunció que la dictadura en el país confiscó el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga, perteneciente a la diócesis de Matagalpa, de la que es obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra en el exilio desde enero de 2024. La Casa de Formación es el corazón de la diócesis. La dictadura pretende frenar por completo la formación sacerdotal. Su objetivo continúa siendo el mismo: aniquilar y desaparecer a la diócesis de Matagalpa, escribió Patricia Molina en su cuenta de X el 20 de enero. Un grupo de trabajo vinculado a las Naciones Unidas ha exhortado a los gobiernos a limitar la objeción de conciencia al aborto entre el personal médico y los hospitales, incluidos los religiosos. El grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, integrado por 5 académicas y activistas feministas de diferentes países, fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2010 para promover las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres. En noticias de Argentina le informamos que el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, alertó sobre la vergonzosa complicidad entre los empresarios y dirigentes políticos que promueven las apuestas online disfrazadas de entretenimiento. En su homilía de la misa dominical, el cardenal Rossi reflexionó sobre el primer signo del Señor en las bodas de Caná y comparó las tinajas vacías con el vacío en el corazón que se produce por la falta de amor, de amistades, de sentido, pero también por el entorno y las ofertas consumistas, las drogas, la violencia y las apuestas que se presentan como una solución mágica. Y hasta aquí el resumen de la semana de América y México. Y hasta aquí termina la información. Usted ha quedado debidamente informado. Nos vamos, queridos amigos, pero antes yo tengo otra noticia, Marisa. Ya está disponible este curso del Evangelio de San Marcos que he dado desde hace muchos años, pero en video, porque hay gente muy amable que vive en otras ciudades, incluso en otros países, y pues no pueden tomar el curso que yo lo doy en la Ciudad de México. Entonces hicimos una gran producción en video. Son 46 episodios, son más de 46 horas de duración y está en formato USB. Se encuentra ya disponible en la Casa de San José y también en librería Verbum. Es realmente un tesoro porque es un curso que se puede ver en las pantallas de televisión, en computadora, en tabletas, etcétera. Escuchar, ¿no?, en el coche. También, claro, aunque bueno, es video, ¿no? Es una producción en video. Le invito a que lo busque y que se forme y que se sorprenda al conocer al Jesús de San Marcos. Es todo, nos vamos, ha sido un gusto estar con usted. Le deseamos de todo corazón que Dios le guarde. Y que nos siga en nuestros canales de YouTube, Roberto O'Farrill, Marisa O'Farrill. Y Ver y Creer. Nos escuchamos la próxima semana aquí en los servicios informativos de Ver y Creer. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.